Hello friends, welcome again to a new video from RAS, Russell's Euro-American Academy. Bueno, en esta ocasión el video lo voy a hacer en español, como lo prometí. Mi nombre es profesor JJ Ramos, ¿verdad? Juan Jesús para todos mis amigos, pero mejor dicho JJ. Bien, vamos a empezar. En el video anterior quiero decir, en inglés, hablaba yo de esto, la partícula do. Bueno, voy a hacerlo un poquito más corto porque ya es una explicación en español. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos todas estas oraciones? Tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 oraciones utilizando esta partícula, la cual en muchas ocasiones nos causa problemas, nos causa dificultad, dolor de estómago incluso en algunas ocasiones. Bien, como decía en el video anterior, vamos a trabajar en mis clases con la palabra key. La palabra key en inglés significa llave, sin embargo para nosotros en REA esta palabra sí significa esencia. Lógicamente no literal. Bien, bueno, vamos a trabajar. ¿Qué pasa cuando vemos todas estas oraciones? Tenemos dificultad, muchas veces el alumno piensa que la partícula do o esa palabra do en todas sus formas siempre significa hacer, cosa que no es así. Voy a escribir algo rápidamente aquí abajo. ¿Sí? Bien. Do, does, it. Esta partícula posee tres formas, las cuales ya escribí aquí. Sin embargo, también posee tres usos. Primer uso es auxiliar, segundo uso es verbo y el tercer uso es convertido. ¿Bien? Bien, espero que entiendan mis garabatos porque escribo medio feo, ¿vale? Bien. Tres formas de nuestra partícula y tres usos. Son cosas muy distintas, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo entonces en qué momento esta partícula funciona como auxiliar, verbo y convertidor? Como podremos darnos cuenta, tenemos aquí 10 oraciones, las cuales tienen dicha partícula. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Las he marcado con rojo para que sea más fácil esto. ¿Ok? Ahora, como decía yo, vamos a trabajar con una clave, una esencia. 3 puntos para 3 usos. Primer punto, muy importante. Cuando nosotros vemos las formas, por eso las he encerrado en un rectángulo rojo, las formas do y das, escritas antes de un verbo básico, mucha atención, las formas do y das escritas antes de un verbo básico, en ese momento dichas partículas funcionan como auxiliar. ¿Sí? Y con esto vamos a poner abreviado, auxiliar. ¿Sí? Aquí ya salió. Primer uso, auxiliar. Cuando tenemos estas dos partículas antes de un verbo básico, en ese momento funcionan como auxiliares. Ahora, ¿por qué escribo verbo básico? Incluso lo he puesto con rojo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos que los únicos verbos que necesitan un auxiliar son los verbos básicos. En otra clase explicaré baby verbs, middle verbs, older verbs, que son, yo los llamo como tres hermanitos, o tres hermanos, un hermano mayor, mediano y pequeño, ¿sí? Y luego de esa forma, para explicar y hacer énfasis en que los verbos auxiliares, los verbos básicos, son los únicos que necesitan un auxiliar antes de ellos. En otra clase explicaré eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? En muchas ocasiones me he topado con alumnos los cuales dicen I do was, I do am. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Sabes qué es el verbo to be? ¿Necesita auxiliar? Les digo, no, hijos. Los únicos verbos que necesitan un auxiliar son los básicos. ¿Qué es un verbo básico? Para empezar, un verbo es una acción.
saltar, correr, brincar, dormir, etc. ¿Sí? Entonces recordemos muy bien, los únicos verbos que no necesitan de un auxiliar son todos los derivados del verbo to be. Am, is, are, was, were y will be. Son 6 verbos los cuales no ocupan un auxiliar. Y por supuesto también los verbos frase o los phrasal verbs, que en otro momento charlaremos acerca de ellos. ¿Bien? Entonces, por eso hago énfasis en que un verbo básico. ¿Ejemplos? Claro que sí. He colocado, voy a hacer una línea de aquí para arriba. ¿Sí? Son los ejemplos correspondientes a nuestro primer apartado. Do you really need this thing? En este momento podemos analizar que tenemos la partícula do, pero enseguida no está un verbo. Y enseguida tampoco está un verbo. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdan? Adverbio de frecuencia. ¿Sí? Y en tercer lugar tenemos el verbo. Primero, segundo, tercero. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Ciertamente yo acabo de decir que enseguida de las partículas do y das debe estar escrito un verbo básico. Sin embargo, recordemos que a la hora de estructurar una oración podemos hacer uso de adverbios de frecuencia, ¿sí? Como really, y sucesivamente, o antes de esto, un pronombre personal. Recordemos que en el inglés no podemos expresar un verbo si no tenemos un sujeto. Es una clave muy básica, una fórmula muy básica que yo enseño. En el inglés, sujeto y verbo van de la mano, ¿sí? No puedes decir want to go to the school, porque no se entiende. Tienes que decir I do want to go to school. ¿Ok? Necesitamos del sujeto para expresar el verbo. Perfecto. Ahora, tenemos la partícula do y aquí está un verbo básico. Por esa razón, do aquí está funcionando como auxiliar, puesto que está escrito antes de un verbo. Bien, perfecto. Una aclaración: el auxiliar no necesariamente debe estar expresado en un cuestionamiento. Puede ser también en una negación o una afirmación. Vamos a la número 2. Does it work? Una pregunta. Does it work? Mi sistema de enseñanza se basa en comprender el inglés como mexicanos. Yo lo llamo parlare mexicano, que es un término en latín. ¿Sí? En italiano quiero decir, perdón. ¿Sí? Que significa habla como mexicano. Bien, does it work, para los que no lo sepan, ¿sí? Es una frase la cual significa funciona, o incluso pudiera ser lo que decimos nosotros, sirve. Cuando tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? A lo mejor tiene ya mucho tiempo guardado, y yo digo, does it work? ¿Funciona? ¿Sirve? Lo pudiera agregar la palabra still, que significa todavía o aún. Bien, perfecto. Bueno, entonces aquí regreso al punto, que es does. Está escrita antes de un verbo. Repito, esto lo dije hace un momento. Verbo y sujeto siempre van de la mano. Aquí, como no estoy siendo específico, ¿a qué me refiero? Cuando yo hablo de algo lo cual no es específico, pero es una cosa u objeto, le voy a anteponer el pronombre it, porque it es el pronombre personal para cosas. Recordémoslo, tercera de singular para cosas. Entonces, por ende, does está funcionando como auxiliar, en este caso para terceras de singular. Perfecto. Como recordatorio, does lo vamos a ocupar cuando hablamos de he, she, it, el cual ya está mencionado, this y también that. O cuando hablamos de una cosa, un animal o un sujeto incluso. Una situación, un evento o un contexto. Perfecto. Perdón. Número 3. We do not believe it. We do not believe it. Aquí puede ser we do not believe it o we don't believe it. Como quieras. Con la contracción o forma original o larga. ¿Sí? De igual forma, aquí do está escrita antes de un verbo, el verbo believe, que es creer.
tenemos la negación. Ciertamente recordemos, otra de las características de los verbos básicos es que la negación en el inglés para las acciones siempre va a ser not, no es no, es not. Otra cosa que podré explicar en otro momento, si así se requiere. ¿Sí? La negación, cuando se crea en el inglés con verbos básicos, se debe colocar en medio. ¿En medio de qué? Del verbo al cual nos referimos y de la auxiliar que le corresponde. ¿Perfecto? Entonces, por esta razón, do está funcionando como auxiliar. ¿Por qué utilizamos do? Porque recordemos que do se utiliza, lo voy a poner acá, para las formas I o sujetos, you, we y they. Aquí recordemos que you es para cuando hablamos de singular o plural, tanto tú o ustedes. ¿Perfecto? Bien. Y por último, ejemplo número 4, she does love it so much. She does love it so much. ¿Sí? Aquí, en efecto, la partícula does está escrita antes del verbo directamente. ¿Sí? She does love it so much significa ella lo ama demasiado, o ella ama demasiado eso, porque hablamos de una cosa o circunstancia. ¿Perfecto? Bien, hemos terminado la primera parte de nuestro aquí. Vamos a la segunda parte. Espero ser claro, ¿verdad? Hago las cosas lo más claro que puedo, lo más digerible, digo yo, para que ustedes puedan absorber el conocimiento. Bien, número 2 de nuestra aquí. Cuando las formas do, das o did son escritas o están escritos, aquí lo puse escritos porque, bueno, las formas, ¿no? Son escritas antes de cualquier palabra que no sea un verbo. Mucha atención, aquí hago énfasis, que no sea verbo, recuérdenlo, no verbo, no verbo. Cuando tú ves la forma do, das o did antes de alguna palabra que no es verbo, mucho cuidado ahí. Entonces, yo utilizo 4 palabras básicas. En la clase pasada, en el colegio, la última con primero de secundaria, les decía yo, a ver pequeños, díganme, defínanme verbo, adverbio, sustantivo y adjetivo en una palabra. El adverbio es más difícil de definirlo en una palabra, sin embargo, los anteriores 3, sí. Verbo, acción, adjetivo, descripción, sustantivo, cosa, sujeto, perfecto, adverbio, lugar, tiempo, modo, posición, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos lo que es un verbo, ¿cierto? Debemos saber diferenciar entre un verbo y un sustantivo, o un adjetivo, porque muchas veces se confunden, ¿sí? Ahora, no verbo, número 2, no verbo, así nos vamos a quedar, la regla está larga, sinteticen lo que yo les enseño, no verbo. Entonces, estas 3 escritas antes de una palabra que no verbo, no es verbo, en ese momento, do, das, o did, están funcionando como el verbo de la oración, como el verbo. ¿Y qué verbo toma? Toma el lugar del verbo hacer. Cuando yo voy enseñando salen muchas cosas, ¿no? Temas nuevos, temas dentro de los temas, subtemas dentro de los temas, mejor dicho. En este caso un subtema sería hacer. En inglés tenemos 2 formas de hacer, 2 formas de expresar el verbo hacer, quise decir, con does, o con do, o con did, y con make. ¿Sí? Lo voy a decir rápidamente porque es otro video que voy a hacer. La diferencia entre do y make es sencilla. Do se utiliza para todo lo que es trabajo físico. Todo lo que es trabajo físico. Y make se utiliza para hablar de lo que se crea. Ejemplos, sí. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. Como lo expresé con do, porque hago de tarea, trabajo físico. Ejemplo con make. I make a cake. Yo hago un pastel. ¿Por qué? Porque estoy creando algo nuevo. Entonces, diferencia entre do y make. Do es para trabajos físicos y make es para creaciones. Todo lo que se crea, se produce. ¿Sí? En otra clase, si tenemos duda con esto, déjenme un comentario y con mucho gusto hago un video explicando estos 2 verbos y sus diferencias. Bien, vamos a regresar entonces. Cuando do y das, antes do, das o did, antes de una palabra que no es un verbo, estas 3 partículas funcionan como el verbo de la oración y el verbo hacer. Ejemplo, sí, he marcado con doble asterisco, bueno, intenté hacer asteriscos, aquí las oraciones. The students do a great job. Si podemos notar aquí, la palabra do, o la partícula, ha sido escrita antes de una palabra, la cual no es un verbo. ¿Qué es esto? Artículo indefinido, a o en, o a, en, como quieren decirlo. Hay una pequeña diferencia, ¿vale?
Entonces, en este momento, do funciona como hacer. ¿Y qué dice la oración? Los estudiantes hacen un gran trabajo o una gran labor. Job en inglés significa trabajo, perdón, empleo, literalmente. Sin embargo, se utiliza de una forma para expresar la labor que hace alguien o trabajo. ¿Sí? Bien. Número 2. My daughter did the homework. Decía yo hace un rato que cuando hablamos de trabajos físicos, todo lo que se requiere manuales, etc., se utiliza do para expresar el verbo hacer. En este caso pusimos did, ¿por qué? Pues porque está en pasado. Se me había olvidado. Do y does son presente, presente plural y presente tercera del singular. Este do lo vamos a ocupar siempre con I, you, we y they, como lo había dicho también acá en la forma de auxiliares. Y does lo vamos a ocupar con he, she, it, this y that. Ahí es lo mismo. El uso es diferente, sin embargo, con los pronombres que se ocupan son los mismos. ¿Perfecto? Entonces, ¿y cuando utilizamos did? Cuando es el verbo en la oración, bueno, es el verbo hacer en pasado. Pudiera ser el verbo hice, ¿verdad? O hiciera, en ese tipo de pasado también, ¿sale? Entonces, el verbo hacer, la partícula do, does o did, escritas antes de una palabra que no sea verbo, ¿sí? Ellos son los verbos de oración y son el verbo hacer. Aquí en presente, pasado. Ejemplo número 3. My dog does the exercises. Por cierto, lo escuchan que está ladrando, ¿verdad? Bueno, my dog does the exercises. Mi perro hace. Aquí ocupé does. ¿Por qué? Porque does es, recordemos, para cosas las cuales son trabajo físico. Mi perro hace los ejercicios. No hace ejercicios bien flojos. Le gusta estar tragando y acostado y jugando. Entonces, no, es ejercicio, es bien flojo, como yo. No soy flojo. Bueno, entonces, mi perro hace los ejercicios. ¿Sí? Aquí estoy empleando solo 3 oraciones: do, does y did. Si se pueden dar cuenta, en la oración, voy a marcar esto con verde, espero que se vea, me está fallando un poco. Aquí está antes de un artículo indefinido, aquí está antes del artículo definido, y en el número 3, de igual forma, el artículo definido. No son las únicas partículas las cuales pueden estar después de la forma do, does o did para que sean verbos. Puede haber otras como pronombres posesivos, ¿sí? My, your, his, etc. ¿Perfecto? Vamos claros, excelente. Vamos a la número 3, entonces tenemos ya la parte número 2 de nuestra esencia, de nuestra key, terminada. Vamos a la parte 3, perdón, acá. Cuando la forma did es escrita, o cuando did es escrito antes de un verbo básico, vuelvo a retomar lo que puse en la 1. ¿Sí? Aquí mucho cuidado. En la 2, cuando do, does o did antes de no verbo, estas 3 funcionan como verbo, de verbo hacer. En la 3 es distinto. Cuando did es escrito antes de un verbo básico, ¿sí? En ese momento did funciona como un convertidor al pasado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Espero que tengan esto, espero que lo tengan, ¿verdad? Recuerden do, does, did, las 3 formas, y auxiliar, verbo y convertidor son los 3 usos. ¿Okay? Lo vamos a borrar, espero que lo hayan tomado. Si no lo tienen, regresen el video y pues a copiarlo, ¿no? Bien, voy a poner aquí un ejemplo rápido. Por ejemplo, tenemos el verbo, ¿qué les parece el verbo catch? Vamos a poner uno difícil. Bueno, yo digo difícil. Bueno, tal vez muchos de ustedes lo saben. Qué bueno. El verbo catch, ¿sí? Este está escrito en presente. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo no recuerdo que la forma en past, o sea, pasado simple, de este verbo es irregular? Esta es una U. Y se escribe caught. Caught. Es un verbo regular, es un poquito chistoso. ¿Qué pasa si yo olvido que este verbo es irregular y se escribe caught? O sea, bueno, se escribe como caused, ¿verdad? Pero no se pronuncia así. Es caught. Si yo olvido esto, y esto es aplicable a la vida real, ¿qué voy a hacer? Fácil. Escribes la palabra did y enseguida escribes el verbo como está en presente, y en este momento esto y esto son lo mismo. Caught y did catch son lo mismo.
Yo lo llamo segunda forma del pasado simple. Voy a decir, como digo en la escuela, el nombre no nos interesa. Lo que nos interesa es saber cómo se expresa. Caught y did catch son lo mismo. La forma original en pasado, la forma segunda del pasado simple. ¿Perfecto? Con eso explico entonces por qué did, cuando se escribe antes de un verbo básico, se convierte en convertidor, para la redundancia, convertidor al pasado simple. Ejemplos. Tenemos aquí esta frase que dice, why did you do that? Perdonan un poquito gripiento, lo siento. Ya me parezco a Trump, que anda siempre jalando el moco, ¿verdad? Why did you do that? Aquí si se dan cuenta, escribí did y luego do. ¿Es esto correcto? ¿Sí? ¿Eso es correcto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque did en este momento está funcionando como convertidor. Y do, si lo dijimos ya, está funcionando como verbo. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, está escrito antes de una palabra la cual no es un verbo. Se cumple la regla de que palabra escrita, do, das o did, antes de una palabra la cual no es verbo, él es el verbo. Él, ella, no sé, hombre, mujer, como sea, es partícula. O partículo, si lo quieres llamar. Why did you do that? ¿Por qué tú hiciste eso? Fíjate bien, ¿eh? ¿Por qué hiciste tú eso? ¿Sí? Es una forma en la que yo explico. ¿Sí? Entonces, este es el verbo hacer y este lo convierte a pasado. Ahora, ¿cómo voy a conjugar el pasado cuando lo traduzco la oración a español? Sencillo, de acuerdo al sujeto del que hablamos, es la conjugación. Si yo hubiera puesto she, entonces sería why did she do that? Sería ¿por qué ella hizo eso? Bien, perfecto. Ejemplo número 2. She didn't bring homework. She didn't bring homework. Aquí podemos notar una N, apóstrofo y T. Espero que muchos de ustedes ya lo sepan. ¿Sí? A los que no lo saben, esto se llama contracción. Es lo mismo que escribimos acá, nada más aquí con do, aquí con did. Cuando no queremos decir do not o did not, eliminamos la O, y después de la N ponemos un apóstrofo y juntamos la T. Y en ese momento, ¿sí? Tenemos la contracción. She didn't bring homework. ¿Qué dice aquí? Tenemos un verbo que es básico. Entonces, este verbo, ¿sí? Está siendo convertido al pasado por la partícula de. Y aquí dice, ella no trajo tarea. Bring es traer. Ella no trajo tarea. ¿Sí? Y por último, I did. I did, ¿es correcto? Sí, es correcto. Alguien te pregunta, por ejemplo, no sé, yo tengo mi cinta canela. Aquí está mi cinta canela, ¿sí? Que compré en algún lugar. Y la compré para poder ir a Claudia, de hecho. Publicidad. Bueno, es como sea. Tengo mi cinta canela y la encuentro toda enredada. Así. Yo digo, who did this? Who did this? ¿Quién hizo esto? Y a lo mejor llega mi hija, Dana, que es la que me ayuda a hacer los videos. Y me dice, I did. Escúchenlo bien. Who did this? ¿Quién hizo esto? Y me dice Dana, I did. I did es correcto. Y significa yo lo hice. O es el equivalente al español mexicano a decir fui yo. O yo fui. ¿Sí? Bien, pues con esto termino la lección del día de hoy. Espero que hayan entendido, comprendido, que me haya dado, mejor dicho, que me haya dado a entender yo. ¿Sí? Pues amigos, gracias por mirar este video. Ahí está para todos ustedes. ¿Sí? Recuerden que esto es REA, Results Year American Academy, y estamos aquí ubicados en Tecamachalco, calle 8 Sur, número 107, barrio San José, Tecamachalco, Puebla. Déjanos un comentario, sí, danos un me gusta,
en nuestra página. Recuerda que tenemos Facebook, nos puedes encontrar en Facebook. Voy a borrar eso también. Tenemos nuestra página oficial de Facebook como Rea Wrestle. ¿Sí? Rea Wrestle. Vamos a meter un poquito aquí en esta línea de Arizona. ¿Verdad? Rea Wrestle, ¿sí? En Facebook. De igual forma en YouTube. Déjanos un comentario y nos vemos. Hasta la próxima.